Cristo le ama y vino a salvarnos, y con su sacrificio y su muerte en la cruz en el Calvario, pagó el precio de nuestros pecados para darnos salvación y vida eterna. Pero todo esto depende de usted, porque si usted no acepta y no quiere hacer lo que escrito está en la santa y bendita palabra escrita en la Biblia, se pierde de muchas bendiciones. Y algo que todo mundo queremos es estar sanos. Pero lea y analice lo que Jesucristo nos dice en Mateo 13:15. Este es un pueblo de conciencia endurecida. Sus oídos no saben escuchar, sus ojos están cerrados. No quieren ver con sus ojos ni oír con sus oídos y comprender con su corazón. Pero con eso habría conversión y yo los sanaría. En este versículo anterior, Jesucristo está comprobando lo que el profeta Isaías había profetizado que pasaría, como tan claro lo dice y escrito está en el versículo anterior, Mateo 13:14. En ello se verifica la profecía de Isaías: por más que oigan, no entenderán, y por más que miren, no verán. Pero aquí viene la gran bendición para aquellos que le creamos, que leamos y entendamos y miremos lo que nuestro Señor Dios Jesucristo nos dice en el versículo Mateo 13:16. Dichosos los ojos de ustedes que ven, dichosos los oídos de ustedes que oyen. Y esto va dirigido a los verdaderos cristianos, que en estos momentos estamos viendo grandes maravillas y prodigios simplemente por creer solo lo que escrito está en la Biblia y darle toda la preeminencia al Dios único y verdadero y no a los ídolos. Página 1, aclaraciones 7. Usted ha oído la expresión: Dios es el mismo de ayer, de ahora y por siempre. Y la pregunta sería, entonces, ¿por qué no se está manifestando milagrosamente? Porque en estos mismos momentos hay millones de personas que le están pidiendo por muchas cosas. Pero vamos a centrarnos en la salud. Hay muchísimas personas que le están pidiendo que ese Dios grande y poderoso y omnipotente que se manifieste en darle la sanidad a la persona por la cual le estamos pidiendo sanidad. Pero no reciben el milagro que están esperando ver de ese Dios omnipotente, de ese Dios todopoderoso, de ese Dios amoroso y misericordioso. ¿Usted se ha llegado a preguntar por qué se da esto? ¿Por qué ese Dios, si es verdad que es omnipotente, o sea, todopoderoso y grande en misericordia y amor, por qué ya no se manifiesta con poder y gloria? Pero es necesario que sepan que en estos mismos momentos hay muchísimo pueblo de Dios que se está gozando del poder y de la magnificencia de nuestro Dios, viendo grandes maravillas y prodigios, y se pueden dar muchísimos testimonios de esto, porque Dios hace sanaciones milagrosas en los verdaderos cristianos, que son los que hacen y son guiados solo por lo que el Dios único y verdadero y su Hijo Jesucristo nos han dejado por escrito en su santa y bendita palabra escrita en la Biblia, que realmente fue escrita por hombres, pero por hombres inspirados por Dios por medio del Espíritu Santo. Y todo esto tiene una razón muy especial. Casi todas las personas, desde siempre y en estos últimos tiempos mucho más, quieren recibir bendiciones y sobre todo sanaciones, pero no quieren obedecer ni conocer al verdadero y único Dios. Y mucho menos acatar lo que Él nos ha dejado escrito en su santa y bendita palabra escrita en la Biblia, en donde nos pone la alternativa, como tan claro escrito está en Deuteronomio 11:26. Miren que en este día yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. Bendición si obedecen los mandamientos de Yahvé que yo les escribo hoy. Maldición si desobedecen dichos mandamientos
y se desvían del camino que yo ahora les muestro, para seguir a dioses extraños que no son suyos. Más claro no lo pudo haber dicho, pero todavía le reafirma, sobre todo a aquellos que se dedican a hacer ídolos. Deuteronomio 27:15. Maldito sea el que hace un ídolo de metal, cosa odiosa a Yahvé, obra de manos de artífice, y lo coloca en un lugar oculto. Todo el pueblo responderá, amén. Fíjese muy bien lo que le fue dicho a Josué cuando iba a liderar la entrada de Israel a la tierra prometida. Como nos lo dice la Biblia en Josué 1:7, sé valiente y ten ánimo. Trata de observar en todos sus puntos la ley que te dio mi servidor Moisés. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, y tendrás éxito por donde vayas. Releerás constantemente este libro de la ley, lo meditarás día y noche para que actúes en todo según lo que allí está escrito. De ese modo llevarás a cabo tus proyectos y tendrás éxito. Esta es mi orden, sé valiente y ten ánimo. No tiembles ni tengas miedo. Yahvé tu Dios está contigo a donde quiera que tú vayas. Pero si ni tan siquiera leemos la Biblia, mucho menos meditamos e investigamos sobre lo que en ella está escrito. Por lo tanto, nos estaremos perdiendo de recibir las bendiciones que ahí se nos están dando. Pero ¿cómo vamos a saber qué hacer si no leemos, ni queremos oír lo que escrito está en la Biblia? Y es por eso que Dios le dice a Josué muy claro al final del versículo 7, visto anteriormente. Trata de observar en todos sus puntos la ley que te dio mi servidor Moisés, y no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, y tendrás éxito por donde vayas. Y otra vez le repite, al igual que dice en Deuteronomio 11:26. Miren que en este día yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. Pero el gran problema que si no leemos y no queremos oír lo que la Biblia nos dice, ¿cómo vamos a recibir lo que nos dice el versículo 27? Bendición si obedecemos los mandamientos de Yahvé que yo les prescribo hoy. Pero, ¿qué es lo que se va a obedecer? Si no leemos, no vamos a saber cuáles son esos mandamientos. Pero como no leemos ni escuchamos, no sabemos a qué se está refiriendo. Y es por eso que se da la idolatría, lo que nos dice el versículo 28. Maldición si desobedecen dichos mandamientos y se desvían del camino que yo ahora les muestro, para seguir a dioses extraños que no son suyos. Y aquí está el por qué ese Dios omnipotente, ese Dios todopoderoso, ese Dios grande en misericordia y amor, no bendice a las personas porque hacen lo que dice al final del versículo 28, para seguir a dioses extraños que no son suyos. Y aquí se está refiriendo exactamente a la idolatría, que es lo que se explica ampliamente a continuación. La gran mayoría de personas solo quieren recibir las bendiciones, pero no hacer lo que Dios nos ha dejado escrito en su santa y bendita palabra escrita en la Biblia. Y lo peor de todo, adorando ídolos o estatuas o imágenes o pinturas o grabados de vírgenes o santos, que solo son pedazos de madera, de barro, de cualquier tipo de metal o de cualquier otro material que existe en este mundo. Pero esos ídolos nunca pueden ser dioses y por lo tanto nunca podrán hacer un milagro. Como tan claro lo dice la Biblia católica latinoamericana en Levítico 26:1. No se hagan ídolos, ni levanten estatuas o monumentos, ni coloquen en su tierra piedras grabadas para postrarse ante ellas, porque yo soy Yahvé, el Dios de ustedes. Es por eso que en varias ocasiones Jesús les pidió a aquellos que fueron sanados por él que no contaran lo sucedido a otras personas. La razón principal es que Jesús quería evitar ser visto como un simple curandero
o milagrero, sino enfocar la atención en su mensaje de salvación. Él sabía que muchos estaban buscando señales, prodigios y portentos, pero su objetivo era más profundo y duradero. Y era por eso que Jesucristo, cuando hacía sanaciones milagrosas, en algunas ocasiones les pedía a las personas que habían sido favorecidas, liberadas o sanadas, que no lo divulgaran, que no lo dieran a conocer. Y de esto hay muchos pasajes bíblicos, pero solo vamos a ver dos. Número 1, sanó a un hombre sordo y tartamudo, como escrito está en Marcos 7:31. Saliendo de las tierras de Tiro, Jesús pasó por Sidón y dando la vuelta al lago de Galilea, llegó al territorio de la Decápolis. Ahí le presentaron un sordo que hablaba con dificultad y le pidieron que le impusiera la mano. Jesús lo apartó de la gente, le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Enseguida levantó los ojos al cielo, suspiró y dijo: Éfeta, que quiere decir ábrete. Al instante se le abrieron los oídos, le desapareció el defecto de la lengua y comenzó a hablar correctamente. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más insistía, tanto más ellos lo publicaban. Estaban fuera de sí y decían muy asombrados: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Número 2. La sanidad de un leproso, como escrito está en Lucas 5:12. Estando Jesús en uno de esos pueblos, se presentó un hombre cubierto de lepra. Apenas vio a Jesús, se postró con la cara en tierra y le suplicó: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: lo quiero, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra. Jesús le dio aviso que no lo dijera a nadie. Vete, le dijo, preséntase al sacerdote y haz la ofrenda por tu purificación, como ordenó Moisés, pues tienes que hacerles tu declaración. La fama de Jesús crecía más y más a tal punto que multitudes acudían para oírle y ser curados de sus enfermedades. Como se explica anteriormente, muy claramente, la misión fundamental de Jesús no era sanar, echar fuera demonios, dar de comer a las multitudes. La misión fundamental de Jesucristo era la salvación de las almas. El problema es que las personas iban a que las curara, pero después de recibir el favor, seguían por el mismo camino de perdición por el que ya iban antes de recibir la sanación o la liberación, o que habían sido alimentados milagrosamente, y no les importaba la salvación de sus almas, solo querían el favor de sanación o liberación o la alimentación, y luego seguían adorando a los ídolos. Es por eso que Jesús, después del milagro de la alimentación de los 5,000, les dice claramente, como escrito está en Juan 6:24. Al ver que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, la gente subió a las lanchas y se dirigieron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, maestro, ¿cómo has venido aquí? Jesús les contestó: en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto a través de los signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Y esto es lo mismo que sucede cuando las personas han sido sanadas o liberadas de espíritus inmundos. Solo les interesaba la sanidad o la liberación, pero al recibirla ya se quedan tranquilos y siguen por el mismo camino de perdición que iban antes de recibir la bendición. Ni Dios Padre ni su Hijo Jesucristo quieren esto, porque lo fundamental es la salvación de las almas, que es por lo que Jesucristo vino a dar su vida. Pero en esos tiempos, y muchísimo más en los tiempos actuales, las personas que no están siendo obedientes a lo que escrito está en la Biblia, si llegan a recibir sanidad o liberación,
Le van a dar gracia a los ídolos y se olvidan de que el único que da bendiciones es el gran Dios Padre y su Hijo Jesucristo, y no los ídolos, porque esos no son dioses y no pueden hacer nada. Pero como ellos no conocen al Dios único y verdadero, solo dicen que creen en Jesucristo, pero no obedecen lo que escrito está en la Biblia, porque si no la leen y no quieren escuchar lo que escrito está en ella, por lo tanto creen conocer a Dios, pero a lo que conocen son los ídolos. Como tan claro lo dice la Biblia Católica Latinoamericana en el libro que solo está en la Biblia Católica, Baruch 6:35. No pueden librar a un hombre de la muerte, ni amparar al débil contra el poderoso. No restituyen la vista a ningún ciego, ni sacarán de la miseria a nadie. No se compadecerán de la viuda, ni serán bienhechores de los huérfanos. Son semejantes a las piedras del monte, esos dioses de madera, de piedra, de oro, de plata. Los que los adoran serán confundidos. ¿Cómo pues puede pensarse o decirse que son dioses? Pero aún en los tiempos en que Jesús estuvo haciendo milagros y prodigios, se dan casos en que no le dan la honra y la gloria a Él, como sucede en nuestros tiempos y sucedió en la sanación de los 10 leprosos, como escrito está en Lucas 17:11. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea, y al entrar en un pueblo le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato, alabando a Dios en alta voz, y se echó a los pies de Jesús, con el rostro en tierra, dándole las gracias. Era un samaritano. Jesús entonces preguntó: ¿no han sido sanados los 10? ¿Dónde están los otros 9? Así que ninguno volvió a glorificar a Dios fuera de este extranjero. Y Jesús le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Este pasaje es impactante porque los que no somos judíos, o sea, que no somos del pueblo escogido por Dios, si somos agradecidos, el Dios único y verdadero y su Hijo Jesucristo nos ayudan en nuestras necesidades, como tan claro lo dice al final del versículo 15. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato, alabando a Dios en voz alta, y mostró todo su agradecimiento, como su corazón se lo indicó. A lo mejor no sabía nada de Dios, como los judíos, que por ley tienen que conocer por lo menos la Torá, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, también conocido como el Pentateuco. Pero él mostró su agradecimiento, como lo dice el versículo 16, y se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole las gracias. Y en este pasaje se dice muy claramente que no era del pueblo de Dios, era un extranjero, o como dicen los judíos, un gentil, un pagano, un infiel, un idólatra, o hasta pudo haber sido un publicano. Era un samaritano, pero lo impactante para nosotros es lo que le dice Jesús en el versículo 17. Jesús entonces preguntó: ¿no han sido sanados los 10? ¿Dónde están los otros 9? Aquí podemos sacar como conclusión que para recibir las bendiciones que Dios tiene para todos nosotros, aunque no seamos del pueblo escogido por Dios o sea judíos, solo tenemos que ser agradecidos y obedientes a su santa y bendita palabra escrita en la Biblia. Es muy posible que esos otros 9 se hayan ido a dar gracias a los Baales o a las estatuas de Acera o Astarot o a diosas que en esos tiempos eran muy famosas, como la Diana de los Efesios, como aparece en la Biblia cristiana, o Artemisa, como se le da el nombre en la Biblia católica. Y claramente lo dice Baruch 6:51. Pero, ¿cómo se conoce que no son dioses?
sino obra de las manos de los hombres, y que no hacen nada que sea propio de dioses. Ellos no pueden nombrar a rey alguno en ningún país, ni pueden dar lluvia a los hombres. Y esto es lo que sucede en la actualidad. Si se ora por un enfermo y éste llega a sanar de su enfermedad o a tener una mejoría, luego le están dando gracias a todos los santos y a todas las vírgenes y a todos los ídolos que hay en estos tiempos, como dicen a la Santísima Virgen María, también llamada Virgen de Guadalupe o Virgen de Zapopan, o a muchas otras vírgenes existentes, y entre los santos a muchos como San Judas Tadeo o San Antonio de Padua, o a un crucifijo, como ellos lo llaman, que quiere decir Cristo crucificado fijo, o sea, que está fijado o permanentemente crucificado. Pero nuestro Señor Dios Jesucristo es un Dios vivo. Él no está muerto y mucho menos crucificado, porque Él resucitó y Él vive por siempre y para siempre. Pero no le dan gracias al Dios único y verdadero y a su Hijo Jesucristo, que son los únicos que pueden dar sanidad. Baruch 6:50. Porque siendo como son cosa de madera, dorados y plateados, conocerán finalmente todas las naciones y reyes que son un engaño. Reconocerán que no son dioses, sino obra de las manos de los hombres, y que nada hacen en prueba de que son dioses. Esto es lo que realmente está pasando, y es por eso que el Dios soberano y eterno y su Hijo Jesucristo ya no hacen milagros de sanaciones, porque las personas dicen que el milagro lo hizo un pedazo de madera, de barro, de cualquier tipo de material, de cerámica y de cualquier otro material que utilizan los hombres para hacerse con sus manos a sus dioses, que solo son ídolos. Que nunca pueden ser dioses, porque solo son estatuas, imágenes de hombres o mujeres o de cualquier otra característica de acuerdo a la imaginación de los hombres que los hacen, como tan claro está escrito en Baruch 6:63. Y así no debe pensarse ni decirse que sean dioses, ya que no pueden ni hacer justicia ni proporcionar bien alguno a los hombres. Sabiendo pues que ellos no son dioses, no tienen que temerlos. No envían maldición ni bendición a los reyes, no muestran tampoco a los pueblos señales en el cielo, ni lucen como el sol, ni alumbran como la luna. Como conclusión tenemos que si usted tiene la gran necesidad de recibir sanación para usted o algún familiar y está pidiendo por esto, tiene que volverse al Dios único y verdadero y a su Hijo Jesucristo. Como tan claro lo dijo nuestro Señor Dios Jesucristo y escrito está en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, conocerte a ti, único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesús el Cristo. Pero usted tiene un gran problema, porque nuestro Dios es omnisciente y Él conoce nuestros pensamientos. Y si usted trata de fingir solo para recibir la sanación, pero luego seguir adorando a los ídolos, nuestro Dios que todo lo sabe se va a dar cuenta, porque Él conoce nuestros pensamientos. Como tan claro escrito está en Salmo 139:1. Señor, tú me examinas y conoces. Sabes si me siento o me levanto. Tú conoces de lejos lo que pienso. Ya esté caminando o en la cama, me escudriñas. Eres testigo de todos mis pasos. Aún no está en mi lengua la palabra, cuando ya tú, Señor, la conoces entera. Lo mismo sucede con nuestro Señor Dios Jesucristo, porque al ser el Hijo de Dios, Él también es omnisciente y conoce nuestros pensamientos, como escrito está en Juan 2:23. Jesús se quedó en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua y muchos creyeron en Él al ver las señales milagrosas que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, pues lo conocía a todos y no tenía
y no necesitaba pruebas sobre nadie, porque él conocía lo que había en la persona. Y esto anterior se reafirma con que Dios no puede ser burlado, ya que si estamos haciendo cosas no agradables a Dios o queremos fingir para recibir, por ejemplo, una sanidad, pero estamos en la carne y no en el espíritu, como claramente está explicado en Gálatas 6:7. No se engañen, nadie se burla de Dios, al final cada uno cosechará lo que ha sembrado. El que siembra en la carne y en la propia cosechará de la carne corrupción y muerte. El que siembra en el espíritu cosechará del espíritu la vida eterna. Y lo que nos dice el versículo 8 es lo fundamental. El que siembra en el espíritu cosechará del espíritu la vida eterna. Y esto es lo que tanto nuestro Dios Padre como su Hijo Jesucristo quieren. Esto es la salvación de nuestras almas. Pero tanto muchas gentes de antes que Jesucristo viniera a este mundo, como gentes que estuvieron con él cuando estuvo en esta tierra, y mucho más la gran mayoría de gente de estos tiempos, lo único que quieren es recibir bendiciones, y de manera especial sanidades, pero no seguir verdaderamente a Dios Padre y a su Hijo Jesucristo. Y el problema mayor es que cuando reciben una sanidad, en lugar de darle gracias a Dios y a su Hijo Jesucristo, le van a dar gracias a los ídolos y no le dan gracias al verdadero Dios. Levítico 26:1. No se hagan ídolos, ni levanten estatuas o monumentos, ni coloquen en su tierra piedras grabadas para postrarse ante ellas, porque yo soy Yahvé, el Dios de ustedes. Más claro no lo puede decir al final de este versículo anterior, porque yo soy Yahvé, el Dios de ustedes, y por lo tanto, esto quiere decir que no hay ningún otro fuera de él. Entonces, como a Dios Padre y a su Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo no se les puede engañar, es por eso que si ustedes están orando por la sanidad de algún familiar y cuando reciben una pequeña mejoría, inmediatamente le atribuyen el favor recibido a un ídolo, esto es, dando gracias a todos los santos y a todas las vírgenes y a todos los ídolos que hay en estos tiempos. Como dicen, a la Santísima Virgen María, también llamada Virgen de Guadalupe, o Virgen de Fátima, o Virgen de Zapopan, o muchas otras vírgenes existentes, o a la Madre Teresa de Calcuta, y entre los santos a muchos como San Judas Tadeo, San Antonio de Padua, entre los que destaca San Juan Pablo II, pero no le dan gracias al Dios único y verdadero y a su Hijo Jesucristo, que son los únicos que pueden dar sanidad. Entonces olvídense de que van a recibir todas las bendiciones que el Dios único y soberano y eterno y su Hijo Jesucristo tienen para ustedes, porque le están dando la preeminencia o el crédito al diablo. Porque todos los ídolos, sean cuales sean y de la clase que sean, son demonios, como escrito está en Apocalipsis 9:20. Pero los sobrevivientes, los que no fueron exterminados por estas plagas, no renunciaron a sus prácticas, continuaron adorando a los demonios con esos ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera que no pueden ver, oír ni caminar. Y para que quede mucho más claro, vea lo que el apóstol Pablo nos dice respecto a los ídolos en primera carta a los Corintios 10:19. Con esto no quiero decir que la carne ofrecida al ídolo sea realmente consagrada o que el ídolo sea algo, pero los sacrificios de los paganos van ofrecidos a los demonios y no a Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. No pueden beber al mismo tiempo de la copa del Señor y de la copa de los demonios, ni pueden tener parte en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios.
Por esto, Dios deja de actuar en favor de quien se está orando. Y por más que se siga orando, ya no habrá resultados favorables, hasta que tanto los que están orando como la persona que está enferma, si no se vuelven al Dios único y verdadero y a su Hijo Jesucristo, no van a llegar a ver resultados en la sanidad de la persona enferma, hasta que no se vuelvan al Dios único y verdadero. Y aunque Dios, en su infinito amor y misericordia, cuando el pueblo de Dios, o sea, los verdaderos cristianos, oran fervientemente por la salud de algunas personas enfermas que no son verdaderos cristianos, o sea, que estas personas son adoradores de ídolos, pero Dios, viendo la verdadera fe, permite que haya sanidad. Pero estas personas, aun viendo que el Dios único y verdadero es misericordioso con ellos, aunque hayan recibido la sanidad, siguen por el mismo camino de perdición por el que ya iban, o sea, adorando y dándole las gracias a los ídolos y haciendo lo que no es agradable a Dios, de lo cual hay muchos ejemplos. Pero esto de entregarse a Dios no es solo de palabra o de labios hacia afuera, sino de manera ferviente y con un corazón contrito y humillado, arrepintiéndose de haber dado la preeminencia a los ídolos y no al Dios único y verdadero, y pidiendo perdón por sus pecados. Pero esto debe ser de verdad, porque el Dios único y verdadero es omnisciente. Y si queremos engañarlo, Él se va a dar cuenta, porque Él conoce nuestros pensamientos, como tan claro escrito está en el Salmo 139:4. Aún no está en mi lengua la palabra, cuando ya tú, Señor, la conoces entera. Entonces, para recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros, debemos de hacer lo que se nos dice desde el principio de esta aclaración, como escrito está en Deuteronomio 11:26. Miren que en este día yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. Bendición si obedecen los mandamientos de Yahvé que yo les prescribo hoy. Maldición si desobedecen dichos mandamientos y se desvían del camino que yo ahora les muestro, para seguir a dioses extraños que no son suyos. Esto quiere decir que le debemos de dar preeminencia al Dios único y verdadero y a su Hijo Jesucristo. Pero vea lo que nos dice la Real Academia Española respecto a la preeminencia: privilegios, exención, ventaja o preferencia que goza alguien respecto de otra persona por razón o mérito especial. Y aquí es donde está el problema, que las personas que no conocen al Dios único y verdadero y solo dicen conocer a su Hijo Jesucristo, pero están haciendo cosas no agradables a Dios. Es por eso que Jesucristo nos dice claramente en Juan 14:15, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces, para amar o conocer a Jesucristo, debemos guardar sus mandamientos, y si no hacemos esto, entonces somos del mundo, pero no somos de Dios y de su Hijo Jesucristo. Y es por eso que Dios no se muestra al mundo, sino solo a aquellos que hacemos o guardamos su palabra o sus mandamientos, como tan claro lo dice Jesucristo a pregunta expresa del apóstol Judas, como escrito está en Juan 14:22. Judas, no el Iscariote, le preguntó: Señor, ¿por qué hablas de mostrarte a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: si alguien me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará, entonces vendremos a él para poner nuestra morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, pero el mensaje que escuchan no es mío, sino del Padre que me ha enviado. El gran problema es que no conocen verdaderamente a ese Dios, porque en estos tiempos que ya estamos en la gran apostasía, que no es otra cosa que decir que creemos en Dios,
pero realmente no creemos en Él, porque no hacemos su santa y bendita voluntad, que en su infinito amor y misericordia todo nos lo ha dejado por escrito en su santa y bendita palabra escrita en la Biblia. Ahora todo mundo habla de Dios, pero realmente no le conoce. Y hay que tener mucho cuidado para aquellos que siendo cristianos hablan de la misma manera que los que no conocen a Dios. Porque ahorita mismo hay personas que están viendo que Dios quiere manifestarse en sus vidas y solo dicen, gracias a Dios. Pero ¿cuál Dios? Al mismo Dios del que hablan los que no lo conocen, o sea, a los ídolos. Hay que tener mucho cuidado en esto, para lo cual le pongo un sencillo ejemplo. En un hospital hay un doctor que es muy dedicado, se esmera mucho en la atención de sus pacientes, es un doctor de vocación y hace hasta lo imposible que está a su alcance para lograr que todos los pacientes lleguen a tener resultados muy favorables en su salud. Vamos a llamarlo que es un buen doctor. Pero en ese mismo hospital hay muchos doctores que no tienen vocación, o sea, que son doctores asalariados. A ellos no les importan los pacientes y no los tratan bien y son tan negligentes que hasta los pacientes se les llegan a morir porque no quieren o porque no saben tratar sus enfermedades. Vamos a llamarlos los malos doctores. Y a usted, gracias a Dios, a su paciente lo trata el doctor bueno. Y su paciente estaba a punto de morir, pero por el esmero, las atenciones y los conocimientos de ese doctor bueno, su paciente se salva de morir. Y a usted alguien le pregunta, oye, me di cuenta de la gravedad de tu familiar y que en el hospital le salvaron la vida. Y usted le dice que sí, es que los doctores ahí son muy buenos y la persona que le pregunta le enfatiza, es que yo quiero llevar a mi familiar que está muy grave. Y usted le dice, sí, en ese hospital los doctores son muy buenos. Y la persona lleva a su paciente y este se muere. Lo atendió uno de los doctores malos. Luego esta persona le dice a usted, fíjate que llevé a mi paciente al hospital y se murió. No estaba tan mal, pero se murió. Pero tú me dijiste que los doctores eran buenos y por la negligencia del doctor que atendió a mi familiar, este se murió. Y oí los comentarios que ahí solo hay un doctor que es muy bueno y es el doctor Jesús. A ti, ¿quién te salvó a tu enfermo? Y usted le dice, es que a mí me atendió el doctor Jesús. Pero ¿por qué no me dijiste? Yo hubiera pedido que a mi paciente lo atendiera el doctor Jesús. Y si él lo hubiera atendido, es muy posible que mi paciente se hubiera recuperado y no se hubiera muerto. Vea lo importante que es hablar, en este caso, del doctor Jesús y no generalizar, porque los otros doctores no sirven para nada. Lo mismo sucede cuando recibimos un favor del Dios único y verdadero o de su Hijo Jesucristo. Y cuando nos preguntan, decimos, sí, Dios me hizo el favor de sanar a mi paciente. ¿Pero cuál Dios? ¿El Dios verdadero o los ídolos? Si en este mundo todos hablan de que conocen a Dios, pero lo que realmente conocen son a los ídolos, como tan claro lo explica el apóstol Pablo y escrito está en primera carta a los Corintios 8:4. Entonces, ¿se puede comer carne sacrificada a los ídolos? Sabemos que un ídolo no es nada en realidad y no hay más Dios que el único. Ciertamente la gente habla de dioses en el cielo o en la tierra y en ese sentido hay muchos dioses y señores, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Todo viene de Él y nosotros vamos hacia Él. Y hay un solo Señor, Cristo Jesús. Todo depende de Él y de Él dependemos nosotros. Por eso es necesario decir a qué Dios le estamos pidiendo y cómo se llama ese Dios
me ha favorecido con la sanidad de mi paciente. Pero si hacemos como los idólatras que dicen que Dios les ayuda, pero no se están refiriendo al Dios único y verdadero, sino a los ídolos, o sea, a todos los santos y a todas las vírgenes y a todos los ídolos que hay en estos tiempos. Como dicen a la Santísima Virgen María, también llamada Virgen de Guadalupe, o Virgen de Fátima, o Virgen de Zapopan, o muchas otras vírgenes existentes, o a la Madre Teresa de Calcuta. Entre los santos, muchos como San Judas Tadeo, San Antonio de Padua, entre los que destaca San Juan Pablo II, o a un crucifijo, que en términos generales es un ídolo, pero no le dan gracias al Dios único y verdadero y a su Hijo Jesucristo, que son los únicos que pueden dar sanidad. Que las personas de este mundo que no conocen al Dios único y verdadero y dicen conocer a Jesucristo, pero no quieren escuchar la verdadera palabra de Dios que solo está escrita en la Biblia, es por eso que el apóstol Juan dice claramente en primera carta de Juan 4:4, ustedes, hijitos, son de Dios y ya han logrado la victoria sobre esa gente, pues el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso su lenguaje es el del mundo, y el mundo los escucha. Nosotros, en cambio, somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha, pero el que no conoce a Dios no nos hace caso. Así es como conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Aquí se vuelve a confirmar que los que son del mundo están con el espíritu del error, o sea, el espíritu del engaño, o sea, el espíritu de mentira, que hay en este mundo que es liderado por Satanás, por los demonios que son las estatuas, los ídolos, los santos, las vírgenes y todas las demás manifestaciones hechas por las manos de los hombres, que nunca pueden ser dioses. Pero con nosotros está el Todopoderoso, como tan claro lo dice la parte final del versículo 4, visto anteriormente. Pues el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Y también es muy importante aclarar que somos cristianos. No nos dé pena o vergüenza, o sea, seguidores de Jesucristo y de todas sus enseñanzas, como escrito está en la Biblia. Pero siempre hay que aclarar que también seguimos las enseñanzas del Dios Padre y de nuestro Señor Dios Jesucristo. O sea, el Dios yo soy el que soy, del Dios yo soy o el gran yo soy, o Jehová o Yahvé. Porque si no lo hacemos, para el mundo seguimos siendo del montón. Y aunque usted sea cristiano, al oírlo hablar solo de Dios, se confunde, como si fuera de los idólatras, que hablan mucho de Dios, pero no se están refiriendo al Dios único y verdadero, sino a los ídolos. Hay que tener mucho cuidado en esto, porque Jesucristo es muy claro en lo que nos dice y escrito está en Mateo 10:32. Al que se ponga de mi parte ante los hombres, yo me pondré de su parte ante mi Padre de los cielos. Y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Si usted es cristiano, pero se ha alejado del camino verdadero, o si usted es cristiano profesante actualmente, esto es muy importante. Acordémonos del ejemplo de los doctores visto anteriormente. Necesitamos ser específicos. No podemos solo hablar de Dios sin especificar, porque lo mismo hacen los idólatras, que también hablan de Dios, pero no se están refiriendo al Dios único y verdadero y a su Hijo Jesucristo, sino a los ídolos, las estatuas, las imágenes, los santos, las vírgenes y todo lo hecho por las manos de los hombres, que no son dioses, sino solamente ídolos, a los que el único y verdadero Dios aborrece. Y a esto es a lo que se refiere nuestro Señor Dios Jesucristo en el pasaje anterior,
Fíjese muy bien al inicio del versículo 32. Al que se ponga de mi parte ante los hombres, en la Biblia cristiana dice, al que me confiese, o sea, al que hable de mí delante de los hombres, al que no se avergüence de ser cristiano y decirlo en todo momento con su boca y sobre todo con su forma de ser y de actuar, y luego al final dice, yo me pondré de su parte ante mi Padre de los cielos. Esto es importantísimo para todos nosotros, porque Él es nuestro mediador, Él es nuestro abogado, y si Él intercede por nosotros, ya la hicimos, porque Él es el Hijo del Dios Altísimo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios único y verdadero. Pero si hacemos lo contrario, entonces llevamos las de perder. Y esto es lo que hacemos cuando como verdaderos cristianos solo hablamos de Dios, porque es lo mismo que hacen los idólatras. Pero no se refieren a nuestro Señor Dios Jesucristo, o si se refieren a Él, lo hacen con doble ánimo, o sea, diciendo que creen en Jesucristo cuando realmente creen solo en los ídolos o en un crucifijo, que realmente también es un ídolo, y no guardan los mandamientos de Jesucristo. Lo peligroso para nosotros es lo que dice al inicio del versículo 33. Y al que me niegue ante los hombres, esto es lo mismo que dice en la Biblia cristiana, y se refiere a negarlo o avergonzarse de él, no declararlo abiertamente, como se dice normalmente ser un cristiano de la secreta. Y esto es lo peor que nos pueda pasar, como dice al final del versículo. Yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Esto es catastrófico para nosotros, porque si Jesucristo dijere ante su Padre que no nos conoce, estamos perdidos. Y nuestro Señor Dios Jesucristo les dice muy claramente a sus apóstoles cuando les va a enseñar a orar, Mateo 6:8. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Esto es fundamental para nosotros, los verdaderos cristianos, porque Jesús aclara, no hagan como ellos, se está refiriendo, no hagan como los de este mundo, porque ustedes no son como ellos, ustedes son muy especiales, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Para entender esto, necesitamos pedir sabiduría, inteligencia, discernimiento, para poder entender, para poder comprender lo que Dios quiere que entendamos y qué debemos hacer en nuestra vida. Esto es como cuando en Job la sabiduría habla al hombre, como escrito está en Job 28:28. Entonces dijo al hombre, mira, el temor del Señor es la sabiduría y huir del mal es la inteligencia. Lo que es reafirmado y complementado muy bien para nuestra mejor comprensión, como escrito está en Proverbios 9:10. El temor de Yahvé es el principio de la sabiduría. Conocer al que es santo, eso es inteligencia. Fíjese muy bien en esto. Mira, el temor del Señor es la sabiduría y lo complementa con el temor de Yahvé es el principio de la sabiduría, pero lo aclara que solo es el principio de la sabiduría. Y la segunda parte nos dice, huir del mal es la inteligencia. Pero ¿cómo puedo saber qué es el mal si en nuestros días a lo bueno se le dice malo y a lo malo se dice que es bueno? Entonces llega la segunda parte de Proverbios, conocer al que es santo, eso es inteligencia. Y en la Biblia cristiana dice, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, para conocer lo verdaderamente bueno y lo verdaderamente malo, solo nos lo da cuando conocemos al Dios único y verdadero, como escrito está en su santa y bendita palabra escrita en la Biblia. Y como conclusión, tenemos que esto es lo que se nos dice desde el inicio de esta aclaración en Deuteronomio 11:26.
Miren que en este día yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. Bendición si obedecen los mandamientos de Yahvé que yo les prescribo hoy. Maldición si desobedecen dichos mandamientos y se desvían del camino que yo ahora les muestro, para seguir a dioses extraños que no son suyos. Por lo tanto, no existe otra manera de saber lo que Dios quiere que sepamos, sino solo leyendo, meditando, escudriñando lo que Él nos ha dejado por escrito en la Biblia. No por lo que alguien nos diga, no por lo que leamos en libros, folletos, manuscritos o toda clase de panfletos escritos por la sabiduría humana de los hombres, sino solo por lo que Dios les inspiró a los santos hombres de Dios para que lo dejaran por escrito en la Biblia. Para solo así nosotros lleguemos a conocer al Dios único y verdadero y a su Hijo Jesucristo, como tan claro lo dice el apóstol Pablo y escrito está en segunda carta a Timoteo 3:16. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Y esto es reafirmado, es confirmado, es corroborado. Si queremos que nos vaya bien en esta tierra o en esta vida, debemos hacer lo que le fue encomendado a Josué, como escrito está Josué 1:7. Sé valiente y ten ánimo. Trata de observar en todos sus puntos la ley que te dio mi servidor Moisés. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda y tendrás éxito por donde vayas. Releerás constantemente este libro de la ley y lo meditarás día y noche para que actúes en todo según lo que ahí está escrito. De ese modo llevarás a cabo tus proyectos y tendrás éxito. Esta es mi orden. Sé valiente y ten ánimo. No tiembles ni tengas miedo. Yahvé tu Dios está contigo a donde quiera que tú vayas. Por lo tanto, todo aquel que no lea y no relea, no medite, no cavile, no investigue, no se deje enseñar o no se congregue o no asista donde se medita esta palabra y se haga todo de acuerdo a lo que escrito está en la Biblia, está en el camino de sufrir mucho en esta vida. Y no lo digo yo, ni nadie más, ni ningún mortal. Lo dijo nuestro Señor Dios Jesucristo, como escrito está en Juan 14:24. El que no me ama no guarda mis palabras, pero el mensaje que escuchan no es mío, sino del Padre que me ha enviado. Saludos y muchas bendiciones.